Bienvenidas y bienvenidos a todos a este ciclo de diálogos de las izquierdas del futuro. En esta segunda oportunidad de estos diálogos para darle relevancia a las ideas de izquierda para la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva, más diversa, también con una transversalidad de darle prioridad al medio ambiente. En esta segunda charla nos acompaña Gabriel Kirichi, profesor de Historia, Karin Nansen, expresidenta de Amigos de la Tierra Internacional, Betiana Díaz Rey, diputada del Espacio 609 Frente Amplio, y Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Para contarles un poco cómo va a ser la modalidad, la idea es que cada uno exponga aproximadamente 10 minutos sobre cómo ven las izquierdas del futuro en este marco. 10 minutos cada uno, cada una. Después, a través de la plataforma del Zoom, pueden ir escribiendo las preguntas que vayan surgiendo a medida que cada uno vaya exponiendo. Luego se pasarán a leer las mismas y luego finalizaremos con una redondilla de entre 5 y 10 minutos nuevamente, donde cada uno responderá las preguntas pertinentes que se leerán en la mitad de la charla. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar escuchando y vamos a arrancar con Gabriel, profesor de Historia. Adelante, Gabriel. Bueno, buenas noches, buenas tardes, está cayendo la tardecita, un gusto estar acá en este espacio donde, bueno, vamos a poder dar un poquito más vuelta la tierra en esta siembra, a ver si ayudamos a pensar más las izquierdas y bueno, también muy honrado de compartir este lindo, iba a decir mesa, pero es como un living, no sé cómo llamar, es como un patio, ¿no? Compartido, que también está bueno, así que, bueno, vamos a ver si esto puede ser fructífero, ¿no? Yo me lo escribí para tratar de respetar los 10 minutos, igual vos me avisás si me paso y en la segunda parte vemos cuánto puede agregarse si faltó algo, ¿no? Para pensar las izquierdas del futuro, yo soy profesor de Historia, entonces siempre termino viajando al pasado. Hay un chiste que dice que los profesores de Historia terminamos siempre en el Big Bang, ¿no? Explicando las cosas. Bueno, pero el Big Bang es importante, ¿no? Es una teoría sobre los orígenes. Y a mí me gusta contar una anécdota sobre los movimientos sociales que tiene una ventaja, una anécdota histórica que me permite incluso titular la charla, que yo la pensé de la revolución de las momias a la izquierda pluriversal. Esto suena medio raro, pero no tanto, porque la anécdota tiene que ver con, claro, algo que no involucra a ninguna de las personalidades o movimientos o, no sé, líderes filosóficos de la izquierda o sectores políticos, porque tiene que ver con Egipto hace casi 5.000 años, que en realidad yo también pienso, ¿no? Estaría bueno que a los chiquilines, en vez de darle tanto pirámides, faraones o el río Nilo, le diéramos en Egipto hubo una revolución que la gente se cansó de que solo la momificación fuera para las clases altas, para el faraón, su familia y los gatitos. Hicieron una revolución exigiendo que la momificación fuera universal, ¿no? Eso terminó en un lío, como yo me lo imagino, reclamando momificación para todos o para nadie, no sé, pero la cuestión es que cayó el faraón, cayeron los escribas, los tótem cayeron, hubo como 100 años sin faraón en Egipto, esto fue por el 3000 a.C., y lo interesante es que de ahí surgió un acuerdo que fue para algunos, incluso históricamente, el origen de las primeras religiones monoteístas, porque al final se terminó arreglando la cosa de que, bueno, capaz que todos se acuerdan, pero vieron que hubo un faraón llamado Amenofis IV que le decían Tutankamón, después le llamaron Tutankamón, pero Atón era el dios sol, o sea, la idea de que hubiera un dios para todos, más allá del politeísmo, un dios igual para todos, ¿no? Y bueno, esto es una anécdota, yo sé, pero de ahí parece que salió Moisés, y Moisés que dirigió al pueblo judío, ustedes saben, y que tuvo la mano de Dios, aunque bueno, fue una mano de Dios no tan para hacer una trampita en un gol, sino que le bajó las leyes, le abrió el mar, todo eso, y de Moisés viene el pueblo judío, y del pueblo judío, que también sabemos con peripecias enormes, viene Jesús, y Jesús que empezó a decir hay que evangelizar a todos, más allá del pueblo judío, porque Jesús encaró también evangelizar a las mujeres, a los no circuncisos, ¿no? Es decir, lo que llamaba circunciso de corazón, evangelizar a los esclavos, y de ahí ya vamos tirando más cerca, ¿no? Pensemos, Tomás Moro, Bartolomé de las Casas, y esto yo sé que va a picar un poquito más, pero Carlos Marx, ¿no? Que muchos dicen, y yo voy a retomar sobre esto, ¿no? Carlos Marx tuvo una propuesta
en su tiempo, con su herramienta conceptual propia de la modernidad, de transmitir una buena nueva materialista, ¿no? Entonces, hay un trazado ahí que, además, si lo empezamos a acompañar, ¿no? Anarquistas, liberales radicales, feministas del siglo XIX, y a los que se sumaron también las revoluciones americanas. Pensemos también que para las revoluciones americanas, incluso hoy en día la historiografía muestra cada vez más participación femenina, con Artigas, Güemes, San Martín, Bolívar, así como también en el siglo XX, ¿no? Desde múltiples periferias, ¿no? Como, yo qué sé, porque ¿a qué le llamamos periferia? A veces estamos muy sesgados del sur, ¿no? Pero Rosa Luxemburgo era de la periferia de la sociedad alemana, ¿no? O bueno, Lenin, ni que hablar, o Zapata, o Kollontai, o Ho Chi Minh, o Lázaro Cárdenas, o Mao, o Evita, o Frank Fanon, o Martin Luther King, o el Che Guevara, o Camilo Torres, o Simón de Beauvoir, o Lumumba, o Angela Davis, o Mandela, o Lula, o los zapatistas, y Evo Morales, y toda esa línea, ¿no? Todos esos nombres, que en realidad, más que nombres de personas, son síntesis selectivas de procesos sociales y culturales que se movilizan desde allá hasta acá. Porque, obvio, esta es una lista incompleta, la hice apurada, pero a mí lo que me parece importante es que las izquierdas son, somos, seremos, mucho más que una definición o un modelo de análisis, de partido, de paradigma de este momento. No somos un momento en el tiempo. Somos corrientes en la que la aventura de la humanidad impulsan en diversidad para que fructifiquen el pan y los peces para todos, con tendencia inclusiva y mucha pasión. Pero no somos dueños de la verdad, sino constructores, junto con otros, de una sensibilidad cultural, político y económica de profundizar ese componente gregario y colectivo de nuestra especie. Y al mismo tiempo, ser de izquierda, ser optimistas, ante las posibilidades creativas de que eso de juntarnos nos permita mejorar. Por eso la diferencia con la derecha, a quien le reconocemos instinto de conservación, pero que le denunciamos esa tendencia a poner la autoridad por encima de la libertad, bueno, es que las derechas asumen como naturales las jerarquías y las desigualdades. Natural el tótem, la pirámide, que la gente no se pueda modificar, y a veces la llevan a un extremo de potenciar el individualismo. Si fuera posible establecer un común denominador de las izquierdas, mucho más que el lugar de la Asamblea Legislativa de la Revolución Francesa, que fue importante, por cierto, podríamos elegir esta convicción de que entre todos siempre es posible mejorar y perfeccionar la condición humana y que por eso la igualdad es clave como punto de partida. Esto supone una epidermis solidaria con todas las personas que se encuentran sufriendo algún tipo de discriminación y opresión. Como dijera el historiador norteamericano Howard Zinn, muy amigo de Eduardo Galeano, nuestro gran Galeano, el grito de los oprimidos no siempre es justo, pero si no sabemos escucharlo, nunca podremos entender qué es la justicia. Y con esto retomo mi anécdota inicial. ¿Qué tienen en común los vietnamitas del tío Ho Chi Minh con las mujeres del Black Power y los egipcios de la pro-momificación? Bueno, que en su momento y su cultura fueron activos para identificar, denunciar y actuar contra una desigualdad que suponía una condición de indignidad para la mayoría de las personas en su misma condición. Y lucharon para convertirla en algo mejor para todos. No se quisieron quedar con la técnica o el negocio de la momia. Querían una religión igualitaria, un acceso colectivo y restricto para el más allá, que era, en su época, la gran vida que todos concebían, pero que solo podían vivir algunas familias y sus gatitos, ¿no? Pero no es solo una cuestión de sentido de la justicia colectiva, es también una relación de lectura del momento histórico de cada movimiento, de cada líder o lideresa, la que hace que cobre valor histórico el ser sentirse de izquierda. No se quedaron en la crítica individual o sectaria, tampoco en el desencanto distante de percepciones, bueno, como es de la mayoría, queremos ser distintos. No, se embarraron los pies y pusieron escucha y palabra para encarar con los más de su tiempo las acciones posibles y solidarias que hicieron del reclamo, de la protesta, del movimiento, una corriente constructora de nuevas reglas de juego, de nuevas instituciones más justas. Como dijera alguna vez Fidel, revolución es sentido del momento histórico. Y con esto último me vengo para el presente. Nuestro momento histórico, porque la charla era del futuro, ya sé que hice una historia del pasado, pero bueno, a veces nos pasa eso en el proceso de historia.
¿Qué tendrán las izquierdas de hoy y del futuro? Es muy difícil predecir, pero me voy a posicionar desde una temporalidad más acotada, que es la referencia a nuestra modernidad, ¿no? Y a mí me parece súper importante hacer referencia a Carlos Marx, en especial porque intentó sintetizar un amplísimo movimiento cultural y político desde una concepción científica de su época y una práctica también, ¿no? Por supuesto que no hay que idealizarla, es hija de su tiempo, incompleta, por cierto, pero intensa hasta el día de hoy, porque sigue generando inspiraciones con creatividad en los principales países del mundo y en los principales movimientos sociales de cambio, sea la cultura que sea. Y no me refiero al análisis de Marx o a sus leyes de la historia o de la economía, sino a su actitud. Muchas veces reiteramos esa linda frase que, bueno, todos la conocemos, ¿no? Los filósofos se han dedicado a contemplar el mundo, es hora de transformarlo, y creo que hay que tener en cuenta que eso, una vez nos lo enseñó en un curso el gran Carlitos Machado, ¿no? Supone 3 actitudes muy importantes de la izquierda, ¿no? Y de Marx, y para todos, y no es el único Marx, y no quiero hacer culto a la personalidad, pero rigurosidad en el estudio de las condiciones sociales y de las causas de las injusticias. Al mismo tiempo, denuncia apasionada, casi romántica, en el sentido visceral del romanticismo, de las desigualdades y la construcción de herramientas conceptuales para pensar y hacer política en su época, compartiendo la, vamos a decir, penúltima, buena nueva cristiana. Porque en la propuesta de Marx, como en otras, pero hay un horizonte de utopía compartida a realizar en común. Bueno, hay muchos estudios que dicen eso, no es una cuestión de relacionarlo. Marx tiene una formación también teológica, solo que él era materialista ateo, pero su proyección y la de muchos tiene eso de buena nueva, solo que en la tierra, ¿no? Creo que todo esto sigue vigente más allá de las limitaciones y superaciones y no es excluyente de otros vigorosos aportes, y en especial hoy en día tenemos para enriquecernos y sentirnos, proyectarnos más hacia el futuro, los aportes de la descolonización y del feminismo. Para el futuro, las izquierdas tienen que ser tanto liberales, en el sentido profundo de la libertad, no hay que regalarle liberalismo a autoritarios disfrazados que son egoístas, ¿no? Las izquierdas son liberales, creen en los derechos humanos, en los derechos compartidos, socialistas, pero acá viene para mí lo clave. También las izquierdas tienen que ser pluriversales y feministas, ¿no? Y yo no quiero poner palabras raras, pero pluriversal es una cosa que se está hablando y nosotros tenemos que profundizar en esto. ¿No? Y no es viru de verso, ni de muchos versos, muchas narraciones son las que nos complementan para tratar de entender mejor las cosas del futuro. De otras culturas, pensemos lo importante que es la descolonización intelectual, lo que propone Enrique Dace, o la mirada desde el buen vivir, ¿no? Y tener presente otra relación con la naturaleza que no es solo productivista, ¿no? O ni que hablar maximizadora de beneficios, y ni que hablar la perspectiva de género, que enriquece sobre todo para que las izquierdas nos descentremos de una tradición de la que somos hijos, pero no esclavos históricos, que tiene que ver con una historia política que fue principalmente patriarcal y urbana. Entonces, yo lo que creo, como para cerrar, es que las izquierdas del futuro van a tener que tener más mujeres, más pluriculturalismo, más campo, más periferia, más comunicaciones nuevas, y no pueden ser izquierdas abstractas o de palabras y vericuetos teóricos distantes de la gente. En nuestro caso, las izquierdas tendrán que ser solidarias y obreras, orientalas y populares, amefricanas y estudiosas, con territorio recorrido, con oreja abierta y sensibilidad continua, pero también con pulgar táctil, de TikTok efectivo, de humildad histórica, porque sabemos que el camino no está escrito, pero que entre todos, con la diversidad como factor interseccional de acumulación hacia un buen vivir, será un camino más justo y más libre. Ahora continúa Karin Nansen, expresidenta de Amigos de la Tierra Internacional. Bueno, muchas gracias. Un gusto compartir con estos compañeros, compañeras y bueno, también con quienes están siguiendo la transmisión. Desde nuestra perspectiva es importante para un proyecto político de izquierda tener en cuenta las crisis sistémicas que enfrentamos en la actualidad. Crisis sociales, crisis económicas, crisis de la salud como la pandemia,
que tienen un origen común, que es un sistema que privilegia la acumulación de capital por encima de todo lo demás y que convierte a diversas esferas de la sociedad y a la naturaleza en meras mercancías. Es una crisis que tiene que ver con la explotación de los seres humanos y la naturaleza y con reforzar los sistemas de opresión que someten a los seres humanos y que hoy es una realidad cada vez más cruel a nivel mundial. Los sistemas de opresión, el racismo, el patriarcado, la opresión de clase, el colonialismo, la xenofobia, etc. Entonces, si entendemos la importancia de estas crisis sistémicas que realmente ponen en riesgo la vida en el planeta, realmente amenazan los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, pero también amenazan a los pueblos, a los derechos de los pueblos, a los medios de sustento que los pueblos han construido históricamente. Y esas crisis todas tienen en su origen la injusticia como raíz. Son crisis que tienen que ver, como decíamos, con la acumulación de capital, con la acumulación de poder y recursos en pocas manos y con la toma de decisiones cada vez más concentrada. Y no solo está la injusticia en el origen de las crisis, sino que se manifiesta claramente también en los impactos. No somos todas y todos igualmente responsables por la crisis socioambiental que hoy vivimos, y los impactos de la crisis climática, de la crisis de la biodiversidad, se sienten mucho más duramente en aquellos pueblos que menos hicieron para contribuir a la generación de la crisis y en aquellas clases sociales que menos han contribuido a la generación de las crisis, en las mujeres, en las comunidades negras, en las comunidades afrodescendientes, en los pueblos indígenas, es donde más se siente la brutalidad de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que proponemos desde esta perspectiva de la justicia ambiental, de la justicia social, de la justicia económica, de la justicia de género? Es la necesidad de construir desde una perspectiva de izquierda paradigmas emancipatorios que nos permitan realmente superar no solo las manifestaciones de las crisis, sino sus raíces profundas, que nos permitan construir un proyecto político que nos incluya a todas, a todos, a todes. Y en esa construcción es que estamos caminando muchos movimientos sociales en todo el mundo. La buena noticia es que esta construcción es una construcción que tiene raíces históricas, que se alimenta de las luchas históricas por la emancipación, que se alimenta de los saberes, de los conocimientos, de las experiencias de los pueblos en todo el mundo y que pasa a fortalecer esos sujetos políticos populares que están protagonizando hoy estos paradigmas y estas propuestas emancipatorias. Un ejemplo, para no hablar solo en abstracto, claramente, es el ejemplo de la soberanía alimentaria, que es un proyecto político, es un principio político que fue planteado, propuesto por la Vía Campesina, que es el movimiento mundial de campesinos y campesinas, y que plantea el derecho que tenemos como pueblos para desarrollar, defender nuestros propios sistemas alimentarios y nuestras propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos en base a la agroecología, que sean sistemas justos, que se basen en otras relaciones entre seres humanos, relaciones de reciprocidad, de complementariedad y en otro tipo de relación también con la naturaleza. Son proyectos que construyen comunidad, que construyen colectivo, en la medida en que compartimos semillas, compartimos conocimientos, que la clase trabajadora del campo produce alimentos sanos para la clase trabajadora de la ciudad, que se garantiza un derecho fundamental como el derecho a la alimentación, sin deteriorar, por ejemplo, el agua, que es un recurso humano fundamental. Este paradigma que tiene que ver con la soberanía alimentaria es claramente opuesto al paradigma del agronegocio, que destruye la biodiversidad, que contamina nuestras aguas, que contamina a nuestros pueblos, que genera más y más concentración, que niega el derecho a la tierra, y por lo tanto hay una disputa de paradigmas a la que estamos asistiendo hoy en día. Y esa disputa también se traduce en una disputa de imaginarios, de ideas, que hoy en día nuestras sociedades realmente se están planteando. O sea, es necesario pensar cómo vamos a salir adelante
cómo vamos a superar la crisis del hambre que hoy golpea a nuestras sociedades, y es necesario pensarlo en forma colectiva. Es necesario pensarlo en términos de construcción colectiva, en términos de nuevas relaciones en la sociedad, en nuestras sociedades, pero también sociedad-naturaleza. Y significa, por ejemplo, incorporar la visión feminista, como planteaba Gabriel, y en este caso el reconocimiento de las mujeres, por ejemplo, como productoras de alimentos. En todo el mundo las mujeres son las principales productoras de alimentos, pero no son reconocidas como tales, y eso lleva a una negación de las mujeres como sujeto político, producto de un sistema opresivo, patriarcal, que niega ese carácter de sujeto político, de protagonistas de las mujeres en la toma de decisiones. Esa visión de la naturaleza como parte de nuestra relación como seres humanos, esa visión de la naturaleza en un marco del territorio, concebido no como una plataforma para la acumulación de capital, como muchas veces se entienden los territorios en todo el mundo y también a nivel urbano, no solamente a nivel rural, sino esos territorios que son los territorios donde se producen las condiciones para la sustentabilidad de la vida, donde se garantiza el trabajo productivo y reproductivo, donde se construye cultura, donde se construyen saberes, donde se lleva adelante la lucha, donde se construyen nuevas formas de relación. Esos territorios hoy están en disputa y lo vemos en nuestro país claramente, y muchas veces vemos que desde la izquierda no se sabe interpretar claramente esa disputa territorial y la importancia que tiene el sentido del territorio para quienes allí viven, para quienes allí construyen culturas, relaciones sociales y trabajan, como decíamos. Hoy tenemos claramente enfrente a nosotras una fuerte lucha, ¿no es cierto?, en defensa del Instituto Nacional de Colonización, que tiene que ver con el derecho a la tierra, tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con la posibilidad de construir estos sistemas alimentarios más justos, ecológicos, y que ha sido, este instituto es el que ha hecho posible, por ejemplo, que mujeres y hombres jóvenes accedan a la tierra en nuestro país para desarrollar la agroecología y reproducir las semillas criollas y defender la biodiversidad y el agua. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo existe esa disputa, ¿no es cierto?, que es fundamental y que la izquierda tiene que entender en profundidad. Porque la realización de derechos solo será posible en la medida en que logremos superar las crisis socioambientales y que logremos una distribución más justa de los bienes de la naturaleza y que logremos realmente garantizar, por ejemplo, el acceso a la tierra. Otro de los desafíos que se nos plantean es esta lógica mercantilista que se impone en nuestras sociedades cada día más, ¿no? Y que también atraviesa lo ambiental. Esta lógica de que la crisis ambiental se puede resolver mediante más mecanismos de mercado y que lamentablemente ha permeado bastante profundamente, porque parte desde esa visión reduccionista de lo ambiental, de esa visión que traduce todo lo que está en el territorio en unidades transables en el mercado. Entonces, ya la naturaleza deja de ser un bien fundamental para la vida, un bien colectivo, y pasa a ser unidades de carbono, genes, las semillas se transforman en genes, en conocimientos, y todo ello se privatiza mediante patentes, etcétera. Entonces hay una visión desde esa lógica mercantilista que no nos ofrece salida, que finalmente significa que se posicionan como actores fundamentales en ese mercado, en esa lógica mercado, las grandes empresas transnacionales que supuestamente van a ofrecer soluciones, pero en realidad van profundizando más y más las crisis. Por eso los movimientos sociales en todo el mundo están luchando contra las falsas soluciones de mercado que se nos quieren imponer como supuesta solución a las crisis. También asistimos, sin dudas, a una amenaza de erosión creciente de la democracia, en la medida que las grandes empresas transnacionales son las que toman decisiones respecto al presente y futuro en lo que tiene que ver con lo ambiental, pero no solo, claramente.
Vemos cómo las negociaciones internacionales, por ejemplo, en relación al cambio climático, son cada vez más atravesadas por las lógicas de las empresas transnacionales, los intereses de las empresas transnacionales, lo cual impide avanzar en los cambios radicales que necesitamos. Y eso consideramos que es realmente una erosión de la democracia a la que tenemos que responder con más participación social, a la que tenemos que responder con más participación de los movimientos sociales. Y en ese sentido es fundamental que un proyecto de izquierda parta desde esa visión de profundización de la democracia, de diálogo entre las fuerzas políticas y los movimientos sociales, y la necesidad de que los cambios estén protagonizados por los pueblos organizados y por los movimientos sociales que históricamente han luchado por la justicia, por la igualdad, por la emancipación. Hoy la pandemia nos muestra qué pasa cuando la política pública es tomada por intereses mezquinos, ¿no es cierto? Nos toca disputar una vez más la esfera política y de la política pública. Y eso que está pasando hoy con la pandemia es también real para todas las demás crisis socioambientales que enfrentamos. La necesidad de recuperar la política en nuestras manos, en la mano de los pueblos, la necesidad de construir política pública es una realidad, incluso la necesidad de disputar el Estado en función de quién, cómo se organiza el Estado en función de qué necesidades, de qué intereses y cómo los pueblos van ganando terreno en términos de lo que debe ser el rol y el papel del Estado. Y por último, enfatizar la importancia del internacionalismo. Pensamos que es imposible construir un proyecto de izquierda, un proyecto popular, emancipatorio, si no lo hacemos desde una perspectiva internacionalista. Una perspectiva que nos permita trascender fronteras, y esto claramente para el ambientalismo es fundamental, para la justicia ambiental es fundamental, considerando que los problemas ecológicos no tienen fronteras. Pero no solo para nosotras, claramente la unidad de los movimientos sociales es una de las respuestas, y el poder sentir cada lucha que tiene lugar en cada parte del planeta en contra de la opresión como nuestra propia lucha, es parte del legado que tenemos de las luchas anteriores, ¿no es cierto?, del legado emancipador, en la lucha anticolonial, por ejemplo, en la lucha contra las dictaduras. Y es algo que tenemos que seguir construyendo, esa visión de internacionalismo que no es que me relaciono solamente cuando me conviene con otro país, con otro pueblo. Me relaciono porque es fundamental esa unidad entre los pueblos para poder construir futuro, para poder construir un proyecto realmente que nos libere, ¿no es cierto?, como humanidad. Y en ese sentido pensamos que podemos aprender mucho la construcción de agendas unitarias. Hemos avanzado muchísimo en la construcción de unidad entre distintos movimientos. A nivel de América Latina, por ejemplo, la construcción de la jornada continental que reúne al movimiento sindical, al PIT-CNT, que reúne al movimiento por la justicia ambiental, al movimiento feminista, al movimiento contra la deuda, al movimiento campesino. Es un ejercicio de unidad, de construcción de una plataforma común que nos permita luchar contra el neoliberalismo y también defender la democracia, transversalizando esa visión feminista y esa visión de la justicia ambiental que consideramos tan importante. Entonces, desde esa perspectiva pensamos que la práctica y los proyectos y las propuestas y principios políticos que se van construyendo desde los movimientos tienen mucho para aportar en esta construcción del futuro de la izquierda, y estamos convencidas de que el futuro es un futuro promisorio, es un futuro que es un futuro que nos permite, ¿no es cierto?, construir una utopía en la que nuestras sociedades sean sociedades que nos incluyan a todas, a todos, y ahí es donde está nuestra apuesta. Nuestra apuesta es a un cambio radical del sistema alimentario, del sistema energético, del sistema económico, de cómo nos relacionamos con la naturaleza, y también es un compromiso definitivo en relación a la lucha contra la opresión. Y bueno, y en eso estamos juntos, juntas, y apostamos a continuar en ese sentido. Gracias. Gracias, Karin.
Bueno, recuerden que pueden ir dejando en el chat preguntas que tengan para los panelistas, que después en la segunda ronda se van a ir contestando oportunamente. Le paso a Betiana Díaz, diputada del espacio 609, Frente Amplio. Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, es un gusto estar acá con Gabriel, con Karin, con Fernando. Gracias, Julieta, por moderar esta instancia. A mí cuando me invitaron a hablar sobre el futuro de la izquierda, me pasaron muchas cosas. Una de las cosas que me pasó fue, me acordé de poder haber participado del primer foro de pensamiento crítico mundial de Claxo en Buenos Aires en el 2018, previo a la llegada del G20. Fue todo un evento bastante importante donde se juntó gran parte de la izquierda a reflexionar sobre el futuro de esta izquierda. Y me parecía importante empezar trabajando sobre el concepto de izquierda, ¿no? Porque muchas veces solemos confundir o mimetizar a la izquierda con la expresión electoral o con la izquierda electoral, y creo que es importante también empezar a trascender eso conceptualmente. La izquierda como categoría política, la izquierda con todo lo compleja que es y todo lo que la define, y todo lo subjetivo que es la definición de izquierda para nosotros, pues estoy seguro que cada uno tiene algo para agregarle a mi posible definición o concepto básico de qué es la izquierda. Y me parece que ahí es importante nombrar algunas cosas que sí son denominadores comunes, que tienen que ver con la lucha contra la opresión, por una sociedad justa, no más justa, y sobre todo por aquellos que se van quedando por el camino, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que define a la izquierda es el colectivo y es eso, ¿no? Es que nadie se quede atrás. Y creo que para pensar a la izquierda, bueno, hay que pensarla también en relación a algo, y por eso está bueno pensarla en esta dimensión izquierda-derecha, y creo que ahí hay una diferencia fundamental que encontramos entre izquierda y derecha, que es la necesidad de la izquierda de transformarlo todo, como algo muy radical, y eso obliga a que la propia izquierda tenga que pensarse muy a largo plazo, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de cambiarlo todo, eso no pasa de un día para el otro. Y en esta época donde lo inmediato parece ganar, es uno de los grandes desafíos, creo, que tiene la izquierda de, bueno, cómo combatir el cortoplacismo, cómo combatir el pensamiento de lo inmediato en una sociedad donde nos relacionamos en redes sociales con historias de 15 segundos que se borran a las 24 horas y dejaron de existir. Esa información ya no está más disponible. Entonces me parece que es parte de los desafíos que tiene la izquierda, por lo menos. Y después empecé a pensar en base, bueno, a lo que es una identidad de izquierda, en una frase que escuché que usaba Monedero, que decía, ese lugar de antaño llamado izquierda. Y me parece que estamos en un momento donde las izquierdas tienen que pensarse y despensarse de la forma clásica o más conocida, y por eso me parece que este concepto de izquierda está en permanente reconstrucción. Yo quería plantear algo que también tiene que ver con esta concepción de una identidad de izquierda que no es única ni unánime, y lo quería plantear hasta con un componente generacional. Yo tengo 33 años y me parece importante empezar a pensar cuál es la izquierda, cuál es la identidad de izquierda para las nuevas generaciones. Es la izquierda de la Unión Soviética, es la izquierda de las experiencias del socialismo real, se agota en Cuba como una referencia en la resistencia al imperialismo de Estados Unidos, en las experiencias socialistas o ideas de experiencias socialistas del siglo XXI, y a eso me refiero con repensarse también en esta construcción de qué es la izquierda con una visión de futuro y de largo plazo.
yo estoy convencida de que, bueno, obviamente la izquierda tiene que reconstruir no su épica, que es todo eso que nombraba, sino tiene que, creo que tiene que poder desordenarse en el buen uso de la palabra. A ver, yo a veces pienso que muchas veces los conceptos los tenemos ordenados como en una biblioteca y que nada se puede mover, ¿no? Y eso nos pasa también adentro de la propia izquierda. Y creo que tenemos que encontrar también cómo incluir o modificar ese orden donde ya está todo ahí quieto, estabilizado, categorizado. Y eso me parece que lo ponen muy en agenda estos nuevos, no tan nuevos, actores políticos con los que se relaciona la izquierda y que también son la izquierda, que son estos que nombraban Karin y Gabriel, que es el movimiento de mujeres y los feminismos, que son los movimientos ambientalistas, los movimientos por la diversidad sexual, los movimientos en base a la lucha por el derecho y la soberanía alimentaria, que creo que una de las cosas principales que vienen a poner sobre la mesa es que cuestionan a la política y cuestionan a la izquierda como la conocemos y a las formas de política, ¿no? Una de las cosas que es evidente cuando las mujeres tienen más voz en la agenda es que hay cosas que empiezan a hacer ruido. Y yo a veces puedo ser un poco antipática con esto, pero ya estaba cansada de escuchar hablar varones de aborto. ¿Por qué no somos las mujeres las portavoces de las luchas que tenemos las mujeres, por ejemplo? Y eso también es cuestionar un orden, porque es cuestionar quiénes tienen la voz en un proyecto político. Y por eso decía que me parece que hay que pensar cómo reordenar y reconstruir algunas categorías que tenemos dentro del pensamiento de izquierda como para poder incluir, digamos, todo esto, toda esta nueva forma de concebir un pensamiento de izquierda que en definitiva también nos obliga a repensar con quiénes y cómo se construye el poder y con quiénes se disputa el poder. Esto creo que además tiene una expresión muy clara y que es un fenómeno bien propio de este tiempo, de la hiperconexión y del exceso de información que tenemos disponible, que es esta suerte de complejización de la agenda de la izquierda. Y cómo se relaciona la izquierda con estos nuevos actores habla mucho también de cómo se construye y desde qué lugar esa agenda. Por eso me parece importante también esto de repetir también que la izquierda es más que las organizaciones político-partidarias, sino que también son las organizaciones del campo popular y todos aquellos que se sienten convocados, muchas veces sí, por esa izquierda electoral, así le llamaba, así lo mencionaba García Linera, ¿no? Decía, bueno, una cosa es la izquierda y otra cosa es la izquierda en su forma de convocatoria, ¿no? Por eso esto de la izquierda electoral. Y estas tensiones que se van generando, incluyendo elementos en la agenda, que muchas veces están como por fuera del horizonte de este pensamiento tan ordenado y categorizado, creo que viene a plantear muchas de las tensiones que tenemos dentro de la izquierda. A mí me parece importante resaltar algunos procesos, ¿no? Porque también esto se construye, no fue de un día para el otro que las izquierdas empezaron a complementar su agenda histórica con esta agenda de nuevos derechos o de derechos de nueva generación que incluyen también estas intersecciones que tiene la desigualdad, ¿no? Y ahora Karin hablaba del ecofeminismo y me parece un ejemplo muy claro porque durante mucho tiempo, sobre todo las mujeres,
tuvimos que soportar o tuvimos que escuchar, todavía lo tenemos que hacer, que es más importante discutir la lucha de clases y que hay luchas que pueden esperar. Y me parece también importante plantear cómo ha evolucionado también el movimiento de mujeres, el pensamiento feminista, y lo importante que es en esto de también rescatar una parte de la importancia de incluir lo ambiental en la agenda, la evolución hacia el ecofeminismo, que además también ha sido muy duramente perseguido, porque si no Berta Cáceres no estaría muerta y Marielle Franco tampoco. Entonces me parece que hay ejemplos muy claros de que cuestionar este orden establecido, incluso adentro de la izquierda, también muestra tensiones entre lo deseable y lo posible, y pienso más que nada en cómo desde las experiencias de gobiernos progresistas o democracias progresistas hemos tenido tensiones no resueltas en torno a, bueno, qué modelos productivos y cuáles fueron los negocios crecientes en la era progresista en América Latina, y muchos de ellos no incluyen el cuidado del ambiente dentro de su desarrollo, ¿no? Y también me parece importante que transitar estas contradicciones que muchas veces tenemos como izquierdas, lo hagamos de forma fraterna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para poder incluir. Y me parece importante empezar a trabajar en resolver estas tensiones, ¿no? El ambientalismo no puede ser algo que pensemos, o el cuidado del ambiente para después de que estamos en espacios de gobierno, sino que tiene que ser pensado desde el vamos, porque no resolver estas tensiones tienen riesgos. Y hoy todos los gobiernos de América Latina tenemos ejemplos de eso. Tenemos un César Vega en el Parlamento uruguayo que cae con una agenda ambientalista y que hasta ahora no le hemos escuchado una sola propuesta, sino en realidad comentarios más bien de corte de derecha, comparando la situación de gente que se murió de frío en la calle con sus animales y el cuidado de sus animales. O también las tensiones que hay a la interna del movimiento de mujeres y cómo nos relacionamos y cómo la derecha también coopta parte de estos movimientos, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con muchas contradicciones que la izquierda no ha podido resolver. Entonces creo que esa es parte de los grandes desafíos. Yo voy cerrando con esto, con los desafíos. Creo que debemos repensar un gran concepto de izquierda que incluya y que reivindique lo político. Lo más urgente hoy es reivindicar lo colectivo y lo político. Creo que tenemos que pensar en una agenda bien interseccional, que aparte de nuestra agenda histórica vaya interseccionando con esto que tiene que ver con el ambiente, con los pueblos originarios, con el derecho a la alimentación, con la soberanía alimentaria, con nuestra relación con la tierra. Tiene que ser una agenda que logre incluir todo eso y que se pueda ocupar de todo eso, y ese es un gran desafío sin duda para las izquierdas del futuro. Creo que superar el pensamiento de corto plazo es parte de lo que también nos es urgente. Y otra de las cosas que quería decir es que también me parece que la izquierda tiene que poder pensarse en términos de alegría, ¿no? Que la izquierda pueda ser de festejo, que la izquierda reivindique profundamente la pública felicidad. Y esa es una bandera que no nos pueden quitar. Entonces creo que también esta convocatoria a lo colectivo, a hermanarnos, a caminar juntos y juntas atrás de causas que nos igualen y que nos permitan vivir y tener dignidad humana,
sin duda nos tiene que atravesar desde ahí también, desde ese lugar, desde la pública felicidad. Y me parece que no es nada menor en este tiempo de pandemia, en este tiempo de miedo, en este tiempo que nos encierra, de individualismo, seguir reivindicándolo. Porque el miedo además es un factor peligroso en estos contextos. Tuvimos hace poquito los resultados de las elecciones en Argentina y vemos que es importante reivindicar todo esto que planteaba de lo político, de la alegría, de la felicidad y sobre todo de la dignidad humana. Así que gracias. Gracias, Betiana. Bueno, ahora para finalizar esta primera ronda, previo a las preguntas, tiene la palabra Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Muchas gracias y un placer. Hace tiempo que estoy por plantear que no voy a aceptar más ser el último de la fila. Pero igualmente tengo algunas cuestiones para plantear. Si la idea básica de la izquierda fuera la construcción de un país productivo, con justicia social y desarrollo democrático, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si la sociedad actual piensa de esta manera, si los jóvenes uruguayos tienen, si hay materia, si los seres humanos, si quienes vivimos en el Uruguay y en América Latina, tienen cosas para aportarnos. Yo sé que lo que voy a decir es hiperpolémico, pero yo podría ser la mamá, el papá de Betiana, porque la mamá no. Podría ser el papá de Betiana porque mi hija tiene 33 años. Y considero que la generación de Betiana es mejor que la mía. Por 4 o 5 aspectos humanos que tienen que ver con cuán seres humanos fuimos cuando fuimos jóvenes. Nosotros no levantábamos la bandera de la diversidad, en absoluto, más bien homofóbicos, a morir. No levantábamos la bandera de la igualdad entre hombres y mujeres. Se llenaban los cargos, todos varones, los comités donde nos tocó actuar, o la mayoría, o la enorme mayoría. Para nada teníamos una preocupación en los temas de la baja de la edad y la imputabilidad, ni en ponernos a juntar adhesiones contra la reforma de la seguridad pública. Nos parecía un tema lejano a nuestras convicciones. Mucho menos el feminismo. El feminismo no es que no existiera, era una expresión absolutamente minoritaria de nuestros jóvenes. Entonces hoy ve uno las banderas que levanta la juventud uruguaya y son mejores que las que levantaba yo. Yo puedo traer el currículum y decir, yo estuve en el acto del 83, yo estuve en el Río Libertad, yo estuve en el acto del 84 y luego le ganamos un referéndum en el 92 al gobierno de la calle. Toda esa historia es real y a mí, en verdad, es parte de las cosas que me llevo. Pero luego se trata de ver si construimos hegemonía cultural. Y no. Entonces, ¿dónde fallamos? Que nuestros cambios no los hicimos con la gente. Nuestras transformaciones no las construimos con la gente. No hicimos el tablado con la gente. Cuando vinimos estaba armado. No pensamos la cultura con la gente de la cultura. No llamamos a los científicos para pensar el desarrollo productivo. Se nos ocurrió que todo el conocimiento podía estar adentro de nuestras organizaciones y no tenemos una mirada hacia afuera, hacia los que incluso no militan, pero que están dispuestos a sumarse a algunas luchas. Por ejemplo, ¿cuánto sabemos del mercado de subsistencia? ¿Cuánto nos hemos preocupado por saber cómo alimentarnos mejor, cómo comprar de mejor manera? ¿Acaso esa era una causa que levantaba mi etapa juvenil? No. Entonces, tengo una buena noticia. Tenemos jóvenes mucho más comprometidos con los seres humanos, con sus amigos, con sus compañeras, con sus organizaciones. Y obviamente también tenemos un problema, que hay que abrirles las oportunidades para que conduzcan. Casi siempre pasa esto, que dicen, hay una compañera de 30 años en condición de dirigir. Bueno, le falta un poco, ¿no? Y vos decís, ¿por qué? ¿En función de qué le faltaría un poco? ¿Cuál sería la edad para que no te falte un poco? Entonces, acá hay un desafío. O la izquierda retoma la bandera de la renovación generacional, porque lamento decir algo, a mi edad yo no salto un charco, lo doy vuelta. A los 20 lo saltaba.
las revoluciones no las hacemos los veteranos, porque no podemos saltar los charcos. Lo que podemos hacer es apoyar al que salta el charco. Y apoyarlo es dar la experiencia, pero no dar la receta. Porque si no hacen exactamente lo que nosotros queremos, los retraemos, bueno, no hay transformación posible en la izquierda. Porque si el cambio es cultural, la cultura tiene que tiene que permitir que los jóvenes piensen con su propia cabeza y permitir pensar con la biblioteca desordenada como lo estoy haciendo yo en este momento. Mi biblioteca es bastante ordenada, pero no por culpa mía. Entonces, acá hay un desafío. Me preguntaban el otro día, ¿y cuál sería el faro que alumbra a América Latina? Para mí es Uruguay. Es una izquierda que pierde una elección y queda con 40% del apoyo popular. Es una izquierda que un poco más de un año y medio luego de la derrota logra con los movimientos sociales y políticos juntar 800.000 firmas en plena pandemia. Es una izquierda que empieza a construir la alternativa de futuro, porque finalmente gobernar también tiene que ser un sueño de la izquierda. No es que sea la única forma de ser de izquierda. En cualquier circunstancia la izquierda vale la pena. Y luego, no nos puede pasar que un día nos despertemos y digamos, los únicos amigos que tengo son votantes del Frente Amplio sindicalistas. Porque ese día abandono la actividad. La izquierda tiene que hablar con el otro y aprender del otro. Y siempre hay algo que vas a rascar y vas a aprender. Y tiene que poder debatir con el otro. Y lo tiene que poder hacer con dignidad, sin insultos. No puede ser que una frase sea, yo no te voté. ¿Y eso qué valor puede tener para una sociedad democrática? Si lo votaron la mitad de los uruguayos, más de la mitad de los uruguayos. Entonces yo tengo que respetar ese voto y tengo que aprender no solo en lo que fallé, porque ahora hemos adoptado una frase nueva que te tenés que hacer una autocrítica. No, las autocríticas nacen del que tiene una crítica para hacerse. No de la crítica que yo tengo, sino tengo que hacer una crítica. Y la crítica la tengo que escribir, la tengo que fundamentar y tengo que ser respetuoso. Para mí hay una etapa de cambio fermental, que no la vemos, que no la queremos ver, pero el feminismo nos está cambiando a todos. A golpe, a patada, a empujones y con resistencias de todo tipo, tamaño y color. Y el desafío es este, o cambiamos la masculinidad, o nos vamos a transformar en hombres, porque estoy hablando de la masculinidad, que no entendemos más nada que los folletos del 60. Este es el desafío de los varones. ¿Cómo ser felices? Finalmente, si la ética mínima es la felicidad, cómo ser felices hoy es cambiar nuestra masculinidad. Y no te quiero decir para alguien de 55 años lo que significa este término. Ahora, si no lo hacemos, no hay forma. No hay izquierda posible que no admita la paridad. Yo entiendo que eso no se hace en un día, ni se hace por decreto, pero acá yo me animo a nombrar 100 mujeres capacitadas para estar en el gobierno, o en el parlamento, o en el movimiento sindical, o en la fuerza política, o en las fuerzas políticas de izquierda. Y si yo puedo nombrar 100, ¿cómo que no hay? De memoria, simplemente de memoria, no. Si me puedo escribir, ni te cuento. Y de todas las generaciones. Bueno, entonces acá tiene dos desafíos la izquierda. Renovación generacional y mujeres. Y tiene un tercer desafío, que es poder conversar. No puede ser que el Papa hable mejor que nosotros del cuidado ambiental. No porque no tenga respeto por el Papa, porque en el fondo yo soy cristiano, todo el mundo más o menos lo maneja. No es que sea un practicante hoy, pero lo fui. Pero soy un lector del Papa. Plantea cosas muy profundas en términos de cuidado ambiental. Plantea muy profundos, cambios muy profundos en términos del cuidado de la tierra en una encíclica que se llama Laudato Si. Y no puede ser que nosotros no dialoguemos entre nosotros. ¿Qué significa eso? Que miremos al agro como un tractor y un arado viejo atrás cuando tiene la revolución tecnológica más importante que hay en el Uruguay hoy. La producción por hectárea no es por un milagro divino, es porque se incorporó tecnología al agro. Los ciudadanos estamos aún por enterarnos de ese proceso de cambio. Hoy los peones rurales escasean.
hay trabajadores adentro de un tractor, muchos de ellos con aire acondicionado y conocimiento de otro idioma y manejo de una máquina compleja. Estas cosas la izquierda no las puede perder de vista, si no va a ser urbana. Un quinto aspecto que no puede perder de vista, no puede hablar de la pobreza y no conocerla. No puede hablar de los derechos de la mujer sin pensar primero que hay que construir derechos para las mujeres pobres, que es donde menos derechos hay. Entonces, ¿cuántos desafíos? Pero al mismo tiempo, ¿cuánta gente capaz de hacerlo? Porque si uno dijera, tengo todos estos desafíos, pero no tengo nadie con quien hacerlo, probablemente estaría deprimido. Porque hay una derrota electoral que hay que asumir, porque hay un conjunto de circunstancias negativas, porque pasamos una pandemia, porque en esa pandemia cantidad de chiquilines han caído en la depresión, porque 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza, y en el mismo periodo de tiempo se han depositado en bancos en el exterior y en Uruguay 6.800 millones de dólares. Pero al mismo tiempo mirás para el costado y ves jóvenes levantando la bandera de la diversidad y van a marchar en septiembre, diga lo que diga, quien quiera decirlo. Y nosotros nos vamos a movilizar mañana con decenas de miles, porque queremos la justicia social, porque queremos el bienestar de los demás, porque comprendemos que el que la está pasando mal requiere apoyos externos y un apoyo claro es el movimiento obrero. Ahora, no se puede sostener en el siglo XXI que la única contradicción es capital-trabajo, porque eso es quitarle los sueños a las personas que necesitan tenerlo porque los sueños son verdaderos. Entonces las contradicciones principales son varias y una de ellas tiene que ver con el género. No sé, hay alguien que dice que la democracia llega realmente cuando el hombre llega a fregar la cocina, ¿no? Esto puede sonar muy vulgar, pero no es tan común ver un hombre fregando la cocina. Entonces, capaz que la praxis misma nuestra, ¿no?, que tiene que empezar por nosotros, nos ayuda. No hay por qué subestimar el empuje brutal que está teniendo la sociedad uruguaya para ver cómo consume. Y no se puede esto ver como secundario, porque si no le damos el valor que tiene, lo terminamos viendo como una cuestión lateral que algunas personas desorientadas ideológicamente agarran para ese camino. Entonces, parto de la base de que hoy los jóvenes tienen una revolución en sus manos. ¿Es la de los 60? No. ¿Es la de los 80 con la construcción del PIT, la CEP? No. ¿Es la generación que resistió al neoliberalismo? No. Es una generación que está tratando de construir un mundo mejor. Nosotros, que somos de la generación 80 o 90, dependiendo cuánto me convenga ser 80 y cuánto 90, pero básicamente 90, tenemos el desafío de apoyar ese cambio, de construir ese cambio, de construir la plataforma para una izquierda de acá a 30 años. Y si además tenemos responsabilidades porque se nos ve desde afuera como el faro, entonces pensar izquierda implica también mirar nuestra propia experiencia. Y cuando uno mira su propia experiencia, también tiene que mirar sus propios errores. Podemos perder una elección. Lo que no podemos perder es el alma. Si perdemos el alma, dejamos de ser de izquierda. ¿Cuáles pueden ser algunos objetivos en común entre las izquierdas y los planteos ecofeministas que colaboren a conocer mejor los cambios necesarios para construir una sociedad más justa? Repito, por si no se escuchó, ahora cada uno 5 minutos, además de responderla, para dar el cierre de lo que les haya quedado por decir, lo que se les ocurrió al escuchar a otros, a otras. Así que te paso, Gabriel. Bueno, gracias. Yo de los planteos ecofeministas les cedo acá a las especialistas porque conozco muy por arriba. Pero me parece que con el tema de las izquierdas y el futuro que estuvimos hablando, creo que se refuerza esta idea de que es izquierdas en plural, ¿no?, que hay una reconstrucción generacional que tiene una carga viva, abierta, que es una mochila histórica. Y a mí me da la impresión que una cosa que es importante tener en cuenta, ¿no?, digamos, a veces se toma la historia como
como maestra de vida, dicen los historiadores, magistra vitae, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te muestra la historia? Y claro, no siempre las revoluciones, un poco lo decía Fernando, ¿no? Son iguales, hay que estudiarlas, hay que conocerlas, ¿no? Porque tienen que ver con sus tiempos, los actores sociales, ¿no? Y no siempre la movilización popular es igual, ¿no? Y hay que ser creativos. Y también, yo por eso había elegido la frase de Fidel, que me gusta mucho, ¿no? Del tiempo histórico, de saber leerlo, porque a veces uno tiene muchas ideas y dice, pero ahora, si no le llegan a la gente, como que la gente está equivocada. Y en realidad hay que lograr ese diálogo, ¿no? Desde cómo estamos pensando ampliar la agenda de derechos, las miradas, las palabras, ¿no? Pero al mismo tiempo generar un ida y vuelta, no solo, mira, la forma de hacer tal y cual, no importa, X formato más avanzado, es así, porque lo estudié en tal lado, porque no, ¿a vos te suena esto que estoy diciendo yo? Pues yo usé la expresión que me gustó muchísimo, estuve viendo ahora en Brasil, hubo toda una movida de educación alternativa, entonces, por ejemplo, me parece apasionante, ¿no? Están enseñando matemática africana. Matemática africana, porque hay todos unos problemas con la forma de enseñar. Claro, nosotros ni sabemos que existía la matemática africana, porque siempre pensamos que la matemática era universal occidental, ¿no? Y ellos hablan, ellos y ellas, las profes, de eso que yo decía, Améfrica, ¿no? Es decir, mezclar América con África, ¿no? Es decir, y ellos ya lo tienen incorporado y laburan. Bueno, nosotros tenemos que empezar a escucharlo, a sentirlo, a transmitirlo, y también ahí creo que es muy importante ver cómo va siendo carne y alma en otras, ¿no? Es decir, ese es un juego que capaz que hay que tener, entre comillas, cierta paciencia histórica, sin dejar de, digamos, de tratar de, digamos, conocer las agujas del reloj, ¿no? Y ahí me parece que nosotros en nuestro país tenemos algunos ejemplos que está bueno para revitalizar, ¿no? Hay uno clarísimo, que es la experiencia de la unidad social, sindical, antes que político-partidaria de las izquierdas. Las izquierdas en plural en Uruguay trascienden la historia de, digamos, socialista y comunista, ¿no? Es decir, hay izquierdas mucho antes y eso yo creo que sigue reciclándose y obviamente que en lo que decía la urgencia, ¿no? Es decir, la coyuntura, uno puede sentir que hay, por un lado, un movimiento social y por otro, un movimiento político, pero en la historia, en la dinámica y hasta en el semana a semana, no en el día a día, todos estamos un poco en todos lados, ¿no? Y eso es más rico y más diverso, ¿no? Como, por cierto, que hay que estudiar mejor y conocer más todo lo que fue la experiencia del vallismo, ¿no? O del, digamos, también, digamos, los proyectos ahora le llamamos wilsonismo, y hay todo un debate si hay wilsonismo, ¿no? En el Partido Nacional, pero hay una cosa muy profunda de pensar el desarrollo del país y todo, que no es solo, yo lo que creo que tenemos que tener cuidado con el exclusivismo, como que hay una mirada de izquierda que es superior, porque ahí puede ser, a veces pasó, ¿no? El marxismo tal, o ahora no, fulano no es tan ecologista cual, o el feminismo X, no, todo esto, el plural es clave, más ecuménico, diría yo, ¿no? Para construir, ¿no? Y ahí, además de nuestras historias, porque también tenemos historias de feminismo muy anteriores, historias, yo no conozco lo del ecofeminismo, ¿verdad? Pero me acuerdo mucho de un maestro anarco, ¿no? Que creó ahora bueno que se habla tanto, la historia del magisterio uruguayo es una maravilla, con otras cosas críticas también, ¿no? Pero es decir, todo lo que fue la comunidad agroecológica que hicieron en el cerro, ¿no? Estamos en la década del 30, 1930, era una maravilla, ¿no? Ahora se editaron sus obras, entonces eso no quiere decir quedarnos en el pasado con nostalgia, son como diferentes destellos que a uno le alumbra. Y para mí, esto como para cerrar un poco perspectivas a futuro, ¿no? Como latinoamericanos, yo creo que es muy importante conocer la historia de México, ¿no? A mí me parece que tiene una diversidad muy grande, creo que es muy importante, lo mencionó Mario, yo de verdad que no conozco lo actual, pero lo campesino, vos decías, no ser solo urbano, ¿no, Fernando? No ser urbanocéntrico, o incluso a veces yo digo universitario-céntrico, ¿no? Si vos mirás, bueno, la experiencia de México es fascinante, no solo Zapata, Juárez, digo, los momentos históricos, ¿no? Pero Lázaro Cárdenas, es increíble, el magisterio mexicano, una cosa, pero riquísimo, unos cuidados tenían hasta políticamente con cómo trabajar la clase media, la clase obrera, el campesino, la reforma agraria más grande en un proceso de transformación
institucional fue la reforma mexicana y después lo otro que hay que estudiar es China. No puedo estudiar chino y no quiero ver el debate del TLC. Pero China es un proceso muy interesante, porque además niega una cosa, que es otra discusión, pero que hay que estudiarlo, niega esa idea de que los regímenes socialistas son de miseria. Lo niega, después podemos discutir, pero hay que estudiarlo, con apertura, ya ha tenido sus cambios, sus procesos, pero no podemos caer también en el etnocentrismo de decir lo chino ahora es el dragón imperial económico, ¿no? El proceso chino tiene cosas re interesantes, ¿no? Que creo que nos tienen que alumbrar junto con las nuestras para poder, bueno, seguir armando a futuro, ¿no? Y lo último que agregaría, que comparto plenamente, un poco lo dije, pero qué horrible que es leer con el celular, porque yo antes no tengo impresora, entonces traía el papel, lo leía mejor, perdón, le pido, pero que a mí me parece que tenemos que hacer mucho énfasis, con mucho cuidado, porque esto también estamos pensando en colectivos, ¿no? En superar otro de los grandes clivajes de opresión que es el racismo, ¿no? Que en nuestro país tiene un componente extraño, ¿no? A veces, el otro día pasó, que yo creo que varios lo vieron, ¿no? Pero que en un comentario sobre que metieron preso, que terrible lo que hizo, ¿no? Un comentario racista en un medio de comunicación, como ocurre, a veces pasa en Argentina, vieron que se usan expresiones racistas como que no pasa nada, ¿no? Y eso queda solapado en nuestro país y para mí es fundamental, porque eso, complementando, ¿no? No es una cosa con los derechos, con la mirada feminista, con la mirada ambiental. Nosotros tenemos que trascender a veces una idea que hay de excepcionalidad uruguaya, que todavía sigue siendo una idea como portuaria. Solo, no decir de Montevideo, decir, como que no somos latinoamericanos, y lo somos, por suerte, y más creativa y sincréticamente, ¿no? Y contra eso me parece que también hay que trabajar. Bueno, nada más. Permíteme. Voy a pasar a leer dos preguntas que llegaron antes de darle la palabra a Karin. La primera es, ¿cuál es el lugar del arte, música, expresiones artísticas, etcétera, en la construcción de hegemonía cultural de izquierda? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos reivindicar y reconstruir la pública felicidad? Ahora sí, te paso, Karin. Gracias. Wow, las preguntas dan para mucho. ¿Cuánto tiempo tenemos? Retomo esto de la necesidad de descolonizar nuestras mentes y la necesidad de entendernos como latinoamericanos y también integrando el Caribe como cosa fundamental en cualquier proyecto político de izquierda. Y bueno, y tenemos mucho para hablar, pero hay muchísimo para aprender de todos los pueblos de América Latina, de su trayectoria de lucha, de su construcción de presente y futuro, y eso es fundamental. Esa diversidad y la lucha contra el racismo es una lucha clave porque claramente los sistemas de opresión han sido construidos para acabar con nuestra posibilidad de generar proyectos políticos, para acabar con nuestra posibilidad de ser sujetos políticos. Y si no nos sacamos esa construcción que se nos impone a diario y que reproducimos a diario, es imposible cualquier proyecto de izquierda. Eso claramente, entonces, me parece fundamental. La lucha feminista, la lucha por la justicia ambiental, la lucha contra la explotación de clase, la lucha contra el racismo van de la mano y tienen que ser una lucha unitaria. En términos desde las propuestas del ecofeminismo, quizás aclarar que desde nuestra concepción, nosotras no aceptamos la idea del esencialismo, ¿no? De que las mujeres estamos más cercanas de la naturaleza porque como somos mujeres y damos vida, entonces eso nos hace más cercanas. En realidad no consideramos eso, no creemos que sea una cuestión biológica, en realidad por la asignación de roles histórica que se ha dado producto del sistema de opresión patriarcal. Las mujeres hemos tenido que jugar un papel central en los cuidados, ¿no es cierto? Entonces, ha habido un desarrollo del trabajo de cuidados que ha sobrecaído en manos de las mujeres. Pero esto no es lo que queremos a futuro. Lo que queremos a futuro es una sociedad que se haga cargo de los cuidados. Una sociedad y un Estado que se hagan cargo del trabajo de los cuidados y que garanticen la sustentabilidad de la vida. Y eso es, creo, uno de los aportes importantes del movimiento feminista y que se hizo muy claro en la pandemia, cómo tenemos que poner en el centro, y lo que nos une al movimiento feminista y al ambiental, es cómo tenemos que poner en el centro la sustentabilidad de la vida digna, la vida humana, el buen vivir, la posibilidad de desarrollar nuestras vidas
y la centralidad también del trabajo en cualquier sociedad, ¿no es cierto? El trabajo tanto productivo como reproductivo, la necesidad de romper con esa dicotomía que se nos impone entre trabajo productivo y reproductivo, que es la misma dicotomía que se nos impone entre sociedad y naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, cómo ver desde una perspectiva integral la centralidad de la sustentabilidad de la vida y del trabajo en nuestras sociedades para poder generar las condiciones materiales que hagan posible esa vida digna, que hagan posible la pública felicidad. Entonces, desde esa concepción es que entendemos que hay que formular y que hay que construir proyecto político, y que eso significa construcción de poder popular, que suena quizás un poco grande, pero que desde nuestra perspectiva no es una cuestión solamente, no es una cuestión teórica, sino que se trata de cómo nos organizamos a diario, y en ese sentido sí hay una riqueza importante en Uruguay en términos de historia, de organización social, popular, ¿no es cierto?, para generar cambios. Pero que esas propuestas van cambiando a lo largo de la historia porque nuevas generaciones van construyendo nuevas formas de organización. Entonces, para nosotras cuando hablamos de la necesidad de disputar la política, ¿no es cierto?, porque hoy realmente es fundamental, y reivindicar la política, como se planteaba, tiene que pasar por reivindicar la política en términos de la gestión del Estado y de la política pública, pero también de la organización social y de la autogestión, de cómo nos organizamos en la base desde una perspectiva de autogestión. Y eso es, siempre decimos, es un ejemplo para ello la soberanía alimentaria. Porque la soberanía alimentaria reclama política pública que permita hacer viable la soberanía alimentaria, la agroecología, reclama políticas que garanticen el derecho a la tierra, reclama políticas de compras públicas, reclama políticas que garanticen que la clase trabajadora pueda acceder a una alimentación saludable, reclama políticas para la distribución de lo que se produce a nivel agropecuario, pero también se construye desde la organización local, desde la organización de grupos de productoras y productores, desde de grupos de consumidores que asumen la responsabilidad política del consumo y que establecen relaciones solidarias con quienes producen alimentos. Entonces, esa complementariedad entre la organización social de base, la autogestión y la lucha por el cambio de la política pública y la apropiación de la política en manos de estos sujetas populares, nos parece fundamental. Y de ahí también aprendemos muchísimo del feminismo, porque las formas de construir y de relacionarnos, de construir movimiento y relacionarnos son fundamentales. No es solo la victoria que buscamos lograr, ¿no es cierto?, sino el proceso de cómo construimos poder, cómo nos relacionamos entre nosotras, entre nosotros, y cómo el proceso en sí es parte fundamental de lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, me parece que hay muchísimo aprendizaje entre movimientos. Para nosotras, el movimiento sindical uruguayo, por supuesto, es también fundamental, y lo que es importante es reconocer, también como se planteaba, la necesidad de trabajar más a fondo, porque muchas veces nos imponen divisiones que no son divisiones que los movimientos nos inventamos. Por ejemplo, esta lógica, el trabajo versus el medio ambiente, es una reverenda mentira. O sea, nosotras como personas que luchamos y organizaciones que luchamos por la justicia ambiental, obviamente pensamos que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, y como decía, la centralidad del trabajo pensamos que es fundamental para cualquier proyecto de izquierda. Pero siempre nos logran, ¿no es cierto?, desde ese proceso de colonizar nuestras mentes, imponer estas divisiones que son totalmente artificiales y que en realidad son creadas por quienes quieren mantener el status quo y quieren mantener estas relaciones, ¿no es cierto?, de poder que van en detrimento de nuestros pueblos. Entonces, hay mucho por trabajar y mucho por hacer, digamos, en términos de convergencia de movimientos y de agendas políticas, no solo entre movimientos, sino también con las fuerzas políticas de izquierda, digamos, que es un desafío que tenemos por delante, y a eso tenemos que apostarle. Y el diálogo entre los movimientos, y cuando Fernando hablaba del Papa, ¿no?, y de la encíclica, en realidad esa encíclica fue muy nutrida por movimientos sociales y muchos de América Latina, a los que recurrió el Papa
para pensar, digamos, en ese sentido y para hacer propuestas en ese sentido, ¿no? Movimientos como la Vía Campesina, el MST, mantienen un diálogo continuo, ¿no es cierto?, que alimenta este tipo de pensamiento y bueno, y eso es parte de lo que tenemos que seguir construyendo. Gracias. Bueno, voy a leer una pregunta más que llegó, dado que llegó recién, cualquier cosa, si Gabriel o Karin quieren responder lo que va llegando, me avisan. Dice, me gustaría conocer la visión de los panelistas sobre los espacios sociales que se van conquistando o apoderando ciertos sectores religiosos y cómo contrarrestarlo. Y le paso la palabra a Betiana. Bueno, yo quería referirme un poco a esto de concepto de pública felicidad que yo planteé que hay que reivindicar. Creo que tiene que ver mucho con la dignidad humana, ¿no? Y esta característica de la izquierda, de ser colectiva, de congregar, de ser gregaria, esta cuestión de reivindicar también la unidad, por lo menos me parece que es determinante porque nos hace tener un concepto de felicidad que tiene que ser compartido. No es solo mi felicidad, sino es la felicidad de todos, todas y todes, y eso me parece importante decirlo. Y me parece también que la dignidad también tiene que verse desde varias perspectivas, desde la perspectiva así de cubrir las necesidades básicas, pero además también estamos en un mundo que cambia cada vez más rápido. Esto no es un fenómeno nuevo, viene dándose hace décadas, pero en esta última el avance tecnológico se disparó y los cambios fueron bien vertiginosos y eso ha venido a cuestionar hasta las formas de relacionarse, hasta las formas o conceptos de familia y de amor que conocemos. Y eso me parece que también no hay que dejarlo afuera de lo que es este concepto de pública felicidad y de la urgencia de despatriarcalizar estas formas que también pueden ser opresivas. Hoy decía Fernando, bueno, hay que pensar en nuevas masculinidades o una masculinidad diferente y también hay que pensar en modelos de relaciones humanas distintas. Y creo que la felicidad pasa por ahí también. Y una cosa que quería plantear sobre lo del ecofeminismo, yo creo que hay un debate de fondo que a veces se da muy mal con respecto al feminismo, que tiene que ver con una característica que es básica de su base, que es el componente anticapitalista que tiene el feminismo. Yo hace un tiempo tuve un debate con algunas mujeres porque dije que para mí no existe el feminismo de derecha. Y fue poner eso arriba de la mesa para que salgan del closet y muchas mujeres que jamás se reconocen de derecha digan que son de derecha. Y creo que eso también es parte de esta visión transversal, ¿no? Esta lucha por superar el capitalismo, donde se encuentra el feminismo, el ecofeminismo y la izquierda. Porque es pensar en un mundo donde hay que cambiarlo todo. Eso, nomás. Sí, siempre en la vida de las personas hay días más felices que otros, ¿no? Yo el sábado me levanté temprano, hice algunas cosas en mi casa y me fui a Los Cerrillos a visitar al alcalde de allí, que es un muchacho de 30 y pico de años, se llama Rodrigo Roncio, que es alcalde del lugar y que nos invitamos a juntarnos a las 12 porque hasta las 12 iba a estar repartiendo compost, 300 compost. Eso es alta política. Entonces tuve un sábado maravilloso en mi vida, porque después charlamos 2 o 3 horas sobre cómo comulgar con lo que uno piensa y cómo actuar en consecuencia de lo que uno piensa. Y cómo el primero en la fila, el alcalde de la ciudad, puede entregar un compost o puede estar en reciclaje de materiales para luego a fin de año repartir juguetes que se lo compran a los artesanos de la propia comunidad.
Y claro, nosotros tendemos a ver la política como la macropolítica, la discusión del puerto, de la macroeconomía, de la política de empleo, pero eso ahí en territorio vale una lágrima, digamos, ¿no? Cuando algo vale una lágrima, o una sonrisa, o un momento de alegría, la pucha que vale la pena, ¿no? Y bueno, y veníamos conversando, la esposa de él, o la compañera de él es gestora cultural, y entonces empezamos a hablar de cultura. Y ahí voy a colocar el tema, no es que los artistas actúen acá, es que los artistas nos den su opinión sobre la cultura, sobre cómo construir cultura. Uno podría pensar que el teatro se agotó luego que Shakespeare escribió casi todo lo que había para escribir sobre teatro. Luego vienen dramaturgos como Marianela Morena en Uruguay, ¿no? Como Sergio Blanco, como Gabriel Calderón, y como pibes jóvenes. El otro día vine a ver acá a un antro acá de Ciudad Vieja, teatro under, del absurdo más fantástico que uno puede ver. El creador tiene 26 años, 25 años. Yo salí emocionado del teatro. Entonces, la cultura está. El drama es que no quiera entrar a nuestra casa. Y si no quiere entrar a nuestra casa, habrá que adecuar la casa para que puedan entrar. Pero no a tocar la guitarra y a cantar, que ojalá también entren a tocar y a cantar. A opinar, a construir conocimiento, a darnos herramientas para defendernos. En cierta medida hay un libro de Enrique Iglesias que se llama Reflexiones, que en su capítulo 5 o 6, ahora ando un poco desmemoriado, me parece que es el 5, habla como la cultura, como la herramienta del futuro para los momentos más crecientes de ocio que se van a generar en la sociedad. Y dice algo interesante, no es que todos vamos a ir a ver teatro, cine, música, danza, ballet, no. Probablemente nosotros mismos hagamos una experiencia no profesional de actuar. Y esto nos construye en mejores seres humanos, en seres humanos más sensibles, capaces de entender al otro, los dolores del otro. Y también el desafío de construir una esperanza, que no es una esperanza religiosa, es una esperanza de que hay un proyecto político transformador capaz de cambiarle la vida a la gente. Esa esperanza es lo que todos tenemos entre manos para resolver. Y si no la resolvemos, va a gobernar la derecha. Y va a gobernar sobre una lógica que es en la que piensa. Que es el modelo este llamado neoliberal, que no hay ninguna cepa nueva. No hay nada nuevo bajo el sol. Es una política que cree que el mercado va a regular la distribución. Y ya vemos lo que pasa cuando la regula. Entonces, hay una pelea que es cultural, pero la tenemos que hacer con la gente. Nosotros tendemos a pensar que los instrumentos culturales es traer a cantar a Ana Prada. No, a Ana Prada hay que traerla a pensar. O a Jaime Ross, o a Rada. E incluso gente que no vote la izquierda, pero que tenga cosas para aportar desde el mundo de la cultura. Porque los oídos hay que colocarlos en todos lados. Creer que las izquierdas solo están concentradas en organizaciones populares es un error garrafal. Que si lo hubiéramos tenido, seríamos una izquierda residual. La izquierda uruguaya es distinta a otras izquierdas porque escuchó la sensibilidad cristiana de izquierda, porque escuchó el humanismo, porque escuchó las sensibilidades marxistas, porque escuchó a los anarquistas fundadores de los sindicatos en Uruguay y pudo sintonizar la unidad en la diversidad dentro de los movimientos sociales y luego dentro de los movimientos políticos. Entonces, acá hay un gran desafío, que es un desafío de animarse, atreverse y no avergonzarnos de ser de izquierda. Porque esta es una política que se está aplicando. ¿Soy de izquierda? Sí, soy de izquierda. ¿Desde cuándo? Desde que me conozco. Porque me duele que haya oprimido, porque me duele que haya gente que viva en piso de barro, porque me duele que haya gente que tenga que mover la cama cuando llueve porque se le moja la cama. Esto es mínimo lo que estoy diciendo. Pero si eso no nos duele, perdimos el alma otra vez. Si eso no nos conmueve, perdimos el alma. Tendremos los mejores discursos. Y luego hay unas trayectorias que tenemos que cambiar. Yo soy hijo de un boliche. Mi padre no era dueño de un bar,
pero estaba más tiempo en el bar que el dueño. ¿Y por qué los varones tienen más facilidad oratoria? Porque oraban todo el día dentro de un bar. Ahora, eran el club de Toby. Miremos lo muy positivo que eran para formar varones. Para formar una sociedad de igualdad, ese no es el lugar. ¿Cómo construimos un lugar en el que todos podamos estar, todos y todas? Este es el gran desafío. Y que nadie se... El otro día presentó una encuesta a Mariana Pomies en ONU Mujeres, con esto termino, no me maten, que decía el 83% de las mujeres tienen miedo de estar en la calle. Yo casi me desmayo, porque en verdad no tenía esta percepción. Sí tenía la percepción de mis hijas, de lo duro que es la calle para las mujeres uruguayas y para las mujeres de todo el continente. No es una excepcionalidad. Ahora, cuando te lo colocan en ese lugar, en esa cifra, vos decís, vos somos un desastre, no como izquierda también. La izquierda transformadora tiene que desafiar, y si vos no lo hacés, tenés que desafiar al que lo hace. Y esto es un desafío ético. Tenemos muchas cosas para hacer, ¿no? Yo me doy cuenta que no me da la vida que me queda para cumplir con todos estos objetivos, pero esto es construir la izquierda del futuro, es que venga otro y agarre la pota y diga, y me quedan estos desafíos, y la vida nunca va a dar para construir una sociedad tan perfecta. Pero tampoco hacer cargar a los jóvenes con nuestros fracasos. No vale, no es bueno, no es justo. Si los jóvenes se encuentran en la lucha por la diversidad, en la lucha por la igualdad, esas mochilas son propias. Nosotros las tenemos que apoyar, pero no los tengo que cargar de todas mis frustraciones, porque hay cosas que yo no pude hacer, las quise hacer, pero fracasé. A mí me tocó perder a mí y a toda mi generación, el referéndum de la caducidad, con 20 y poquitos años. Mariana recién nacida. Y me quebró desde el punto de vista emocional, pero nos levantamos y agarramos otra bandera y seguimos. Y hoy, 30 años después, nadie puede decir que la causa de los derechos humanos fue abandonada, porque hubo una izquierda capaz de levantar la bandera independientemente de la derrota. Y esta es la invitación que nos tenemos que formular. A pesar de la derrota, hay banderas para levantar que valen la pena levantarla todos los días. Y todos los días hay un pibe como Rodrigo Roncio haciendo políticas territoriales en algún lugar del país. Probablemente ni las conozcamos. Ediles, alcaldes, muchos de ellos que no votan la izquierda, ni que son de izquierda todavía, porque no lo saben. Bueno, no sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo, les quedó algo pendiente en el tintero. Si no, vamos cerrando esta segunda instancia del ciclo de diálogos de la izquierda del futuro, frente a la necesidad de generar diálogo que le dé relevancia a las ideas de izquierda, y me quedo con algo que decía Betiana, no para la construcción de una sociedad más justa, sino para la construcción de una sociedad justa, solidaria, inclusiva, feminista, que conmueva y no pierda el alma. Así que muchas gracias, Gabriel, Karin, Betiana, Fernando, por estar acá presente. Y gracias a todos los que están del otro lado escuchando, por supuesto.